versículos 19 al 40. Y sin más le dejamos el lugar a nuestro pastor, José Luis. Bueno, hermanos, pues vamos a hacer nuestra lectura bíblica. Estamos ya en el capítulo 16 del libro de Hechos. Y antes de ese pasaje tremendo de lo que sucede con Pablo ahí en Tesalónica, estamos viendo lo que sucedió ahí en el capítulo 16, de cómo el Señor comienza ahí en el capítulo mostrando ya un discípulo nuevo, a Timoteo, acompañando a Pablo y a Silas. Después cómo Pablo es encarcelado en Filipos después de haber recibido una visión en la noche de un varón que le dijo que pasara a Macedonia, cuando todo indicaba que el estar ahí en la ciudad de Listra, pues era un boom el evangelio. Al recibir la noticia, Pablo, hermanos, pues no comprendía cómo, si el evangelio estaba fructificando ahí en Derbe y en Listra, cómo era que un varón se le había aparecido y le había dicho: necesito que pases a Macedonia. Y esas son de las cosas que estudiábamos y veíamos que a veces no entendemos por qué el Señor nos pide cosas que a veces para nuestra lógica humana pues no tienen una explicación. Pero el Señor sabía por qué. Y si después de hacer caso a esa encomienda lo encarcelan ahí en Filipos, imagínense si todavía no se pone peor la cosa, ¿no? Pero a partir del versículo 19, que es lo que vamos a leer esta mañana, allí en el capítulo 19, hermanos, 16, versículo 19, vamos a continuar con la historia y después explicamos para que reflexionemos un poco acerca de la lectura, de lo que Dios dice aquí en esta parte de este libro narrativo, y preparemos nuestros corazones como iglesia para adorar al Señor de mejor manera, como ya el estar aquí en las condiciones en las que estamos, pues el Señor conoce nuestro corazón y sabe. Así que acompáñenme ahí, es un pasaje más larguito, así que vamos a hacerlo ahí sentados. Pero para que esto se ponga de ambiente, vamos a leer yo un versículo y ustedes si alcanzan a leer, porque también la vista sé que para algunos va a ser complicada. Entonces, si no, no se preocupen, escuchen con la atención de todos modos la narración. Pero vamos ahí, yo voy a comenzar el 19 y ustedes el 20 y así sucesivamente, ¿ok? Sentados, y al terminar nos ponemos de pie cuando yo les comente. Dice la palabra de Dios, hermanos: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, que cada día los miembros de la cárcel se abrieron todas las puertas, las cadenas todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel,
sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, hermanos, estamos ante una narración de una situación complicada de Pablo y Silas. Son acusados por atender cosas en una población gentil, y dicen: vienen a meternos sus costumbres judías, porque ellos son judíos, y entonces son apresados. Pero lo importante en nuestro pasaje es lo que sucede alrededor para glorificar a Dios, no para ver pasajes que a veces se han tergiversado, como cuando el carcelero, después de ver lo que hicieron Pablo y Silas, y si ustedes se dan cuenta, dice que oraron Pablo y Silas y cantaban himnos. O sea, estando presos y sabiendo el contexto de cómo eran las cárceles en aquellas épocas, no era un lugar donde te daban ganas de orar ni de cantar. Cuentan que normalmente las mejores celdas tenían lodo, hermanos, que podían llegar alrededor de la altura de las rodillas o más. Estaban enterrados en condiciones de humedad y condiciones infrahumanas. Pero estos hombres oran y cantaban himnos a Dios. Y Dios responde a esto que están haciendo ellos en estas dificultades, y se abren las puertas, como escuchamos. Ellos no se van. No explica el pasaje, y no tenemos que buscar más allá de por qué decidieron quedarse. Pero nosotros podemos ver a la luz del pasaje que tenían un propósito con el carcelero. Y entonces viene ese famoso pasaje de que él les pregunta: ¿cómo seré salvo? Ahí véanlo y vamos a leerlo otra vez juntos. Versículo 30, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pasaje que muchos lo ven como una promesa, ¿están de acuerdo? Y que es importante ver que esto no es una promesa en sí. Primero, el libro es narrativo, no es prescriptivo. Si fuera el libro prescriptivo, habría promesas y principios a los cuales estaríamos frente a un principio y una promesa de Dios, pero no es una promesa, es un relato de una historia, de una persona en particular. Número 2, contexto de nuestro pasaje. Vean lo que dice el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, fueron expuestos. No fue solo la promesa, sino que
Dice a continuación nuestro pasaje que tanto el carcelero como los de su casa, su familia, escucharon ¿qué? La palabra de Dios, el evangelio. Y dice que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. O sea, no fueron salvos porque el carcelero creyó y por inercia la familia, como a veces hemos creído algunos en algún tiempo. Y decir, ahí está la promesa, dice el Señor que mi casa y yo seremos salvos. Y pasan los años y te desanimas y ves que tus familiares, hermano, no se convierten porque no es una promesa. Es algo narrativo, particular para el carcelero, pero el contexto nos dice que sus familiares también fueron expuestos. Y al ser expuestos, cada uno en particular creyó. Cada uno en particular creyó. Entonces era importante aclararlo. Y dice, y él, tomándolos en aquella misma noche, versículo 33, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Otra evidencia. El bautismo es la evidencia externa de lo que ya sucedió en nuestro interior. O sea, ya había un nuevo nacimiento en este hombre y en su familia que fueron expuestos a la palabra y enseguida se bautizaron. O sea, hicieron pública su fe de lo que ya había sucedido en su interior. Y eso es importante también enseñarlo, aprenderlo. Entonces, como iglesia, si tú tenías la idea de que este pasaje, este versículo en particular era una promesa, no lo es. No necesariamente si tú eres cristiano, por inercia, por ósmosis, por efecto dominó, tus familiares lo van a hacer. Deseáramos, oramos porque sea así, hermanos, pero si el Señor los eligió antes de la fundación del mundo, si el Señor tiene un propósito con ellos, el Señor lo va a hacer. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Orar. Pero si ven el pasaje en particular, todo se revirtió en Pablo. Las cosas y momentos difíciles al final terminaron para bien. E incluso Pablo indignado diciendo, no, ahora que vengan a sacarme de la cárcel los que me metieron y los que me azotaron. Y así el Señor cambia nuestras circunstancias, hermanos. Y creo que como iglesia tenemos que meditar en eso esta mañana. Estamos ante circunstancias en donde no tenemos luz como iglesia. No hay luz. Todo el Señor lo va a revertir para bien. No sabemos si el bien sea porque venga la luz. Podría ser, pero tal vez es lo bueno que siempre hay detrás de cada prueba, detrás de cada circunstancia adversa que tenemos. Porque ahí sí hay una promesa para todos. Romanos. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito han sido llamados, etcétera, 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 etcétera. Así que agradezcamos la manera en que nos estamos congregando hoy, para que si no hay luz física, la luz del Evangelio de todos modos brille en nuestros corazones. Oigamos al Señor esta mañana y preparemos de esa manera nuestro corazón. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar pidiéndole eso al Señor. Bendito Padre, te damos muchas gracias por la bendición enorme que tenemos de poder leer tu palabra como iglesia. Sabemos, Señor, que nunca hay pasajes que no tenga algo que decirnos, Señor, en su bendita palabra. Y es por eso que le agradecemos de todo corazón, Padre amado, porque sabemos que lo que narra este pasaje, Señor, de las dificultades, el encarcelamiento, la respuesta de Pablo y Silas, el propósito, Señor, que tenía de poder salvar a ese carcelero y a su familia, y después cómo revierte las circunstancias adversas en favorables, es lo que creemos, Señor, esta mañana como iglesia. Así que te pedimos, Señor, que nada impida que esta mañana podamos honrarte, alabarte, Señor, como tú te mereces, como usted se merece, mi Señor. Así que prepare nuestro corazón y quite todo lo que estorbe en que podamos hacerlo de una manera en que usted se agrade y este tiempo llegue como olor fragante a su presencia.
Así que quitamos todo estorbo, todo pecado, todo afán y lo encargamos en sus manos, creyendo que usted tiene control de todo ello, Señor, y le pedimos que pueda bendecir este tiempo como de antemano ya lo hizo al traernos con bien. Así que, Señor, encomendamos todo este tiempo de adoración en sus benditas manos. Le damos gracias por las iglesias que se están congregando en su nombre, donde hay sana doctrina. Gracias por este gobierno que nos permite reunirnos. Y gracias porque a pesar de los impedimentos, Señor, que pudiese haber, estamos aquí con un corazón listo y preparado para oír su voz, para adorarle con nuestros labios a través de estos cantos, en la comunión que vamos a tener unos con otros, en agradecerle, Señor, con nuestras ofrendas, también lo que hemos recibido de parte suya. Y todo eso, Señor, es para adorarlo en esta mañana. Así que le pedimos que lo podamos hacer de manera digna y se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues adoremos al Señor, hermanos. Pues nos disponemos a adorar a nuestro Dios. Primera de Crónicas 16, 23 al 25 nos dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamar de día en día su salvación, cantar entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol de su nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Su amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor,
su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré. Sostén de la esperanza mía, fuente de vida, de vida eterna, tan solo el alma, que su fuerza guía, tiene paz, porque sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Yo soy muy débil, pero ni soy fuerte. Nunca la lucha desmayar poder. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Una lucha difícil la tarea, mas tú me donas de tu gran poder. Espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar poder. Nunca en la lucha desmayar poder. que amor Mis pecados decidió olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. El cielo diciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias
razón, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desvía, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe ante mi pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grande riquezas Él nos otorgó, su sangre fue pago, su vida entregó, a esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Pueden tomar su lugar. Qué bendición poder adorar a nuestro Dios a través de nuestra voz. Pues, qué bendición que podamos tener voz, ¿no? Algunos no tienen esa bendición, pero de todas maneras, pues, el Señor es soberano y sabe por qué. Hermanos, alguna persona que nos visite por primera vez a este lugar, alguien que nos visite por primera vez, me dicen que nos visita Lupita. ¿Sí? Muy buenos días, qué bendición que nos acompañe aquí a nuestra iglesia local. Y pues hermanos, al final, si gustan, pueden acercarse con ella, saludarla, conocerla y ¿por qué no? Pedirle su número para que estén orando por ella. Qué bendición. Muchas gracias por ponerte de pie. Gracias. Me dicen también, bueno, hermanos, también la semana pasada cumplió años nuestra hermana Yasmín García. ¿Sí? Bien. También hay, igual, al final se acercan con ella. Ya pasó su cumpleaños, pero pues qué bendición, ¿no? Que le permita cumplir años. ¿No hay alguien más que cumpla años esta semana? ¿No? Bueno, entonces hermanos, los que todavía no se anotan a la lista de los cumpleañeros, pueden hacerlo a través de nuestros hermanos José Luis Díaz, que está en la parte de atrás, y nuestro hermano Adán García, para que los anoten y así podamos mencionarlos. ¿Sale, hermanos? Hermanos, recordemos que nuestro horario de asistencia ya cambió, ya no es a las 8, ya es 8:30 y nuestro servicio empieza, 8:30, estamos con los atributos de Dios, segunda parte, hermanos. Hermanos, por favor, les pedimos que no falten, bueno, si faltan, que sea por algo, que no sea pecaminoso, que no sea por pereza, que sea por algo que por trabajo, hermanos. Entendemos que a veces hay que trabajar, entendemos que nos enfermamos, ahorita que estamos pasando otra vez, que ya se vino esta ola otra vez de COVID, pues hay que estarnos cuidando, ¿no, hermanos? Entonces es importante que nos atendamos. De 8:30 con nuestro pastor José Luis, está dando atributos de Dios parte 2,
y comenzamos nuestro servicio a las 10 de la mañana, hermanos. De todas maneras, ahí en su boletín toda la información la tienen y también lo estamos enviando a los grupos de WhatsApp. Muy bien, por otra parte, hermano, los días lunes de manera presencial, aquí en este local se está dando el estudio, el que lleva por título El Orgullo. A ver, ¿quién no es orgulloso aquí? Todos somos orgullosos, ¿no? Entonces, hermanos, pues, qué bendición poder escuchar a través de la palabra de Dios esta seria advertencia, hermano. Es una advertencia de Dios. Es algo que Dios no... Eso es un pecado, ¿no? Y a veces es un pecado que no confesamos, o a veces es un pecado que a veces no vemos en nosotros, ¿no? Dice que el orgullo es como el mal aliento. Todos lo perciben, menos tú, ¿no? A veces así es el orgullo, ¿no? En nosotros. Entonces, hermanos, pues les invitamos a que asistan los días lunes a las 8 de la noche. Ahora bien, se está transmitiendo también en vivo a través de Facebook y YouTube. Y si no pueden asistir o si no alcanzan a verlo, de todas maneras lo suben. O sea que no hay pretexto para no escucharlo, para no estudiar, ¿no, hermanos? Entonces, ahí tenemos las redes sociales para que ustedes lo puedan escuchar. Los días martes seguimos a través de diferentes plataformas por la tarde y noche. Nos conectamos para reunirnos en oración, hermanos, como iglesia en línea, ¿sí? En 3 horarios, a las 7, a las 8 y a las 9, hermanos, ¿sí? Sin embargo, algunos martes no nos estaremos reuniendo de manera vía en las plataformas, sino que los pastores nos van a decir qué día nos vamos a reunir aquí de manera presencial en los 3 horarios, 8, 9, 10, no, de las 8 a las 10, no. Ustedes pueden venir a las 8, o pueden venir a las 9, o pueden venir a las 10, ¿sí, hermanos? Y si quieres ser parte de esta bendición y aprender a orar la Biblia, como lo hemos aprendido a través de los salmos, puedes acercarte a algunos de nuestros pastores para que los integren en los grupos que están en WhatsApp. Asimismo, hermano, vía Facebook próximamente, si Dios así lo permite, se empezará el curso para padres, ¿sí? Este curso para padres lleva el título La crianza de los hijos, del cual nuestros pastores más adelante les estarán informando con más detalle, así que estén atentos, por favor, hermanos, estén atentos, ¿sale? El día 4 de agosto tendremos un tiempo de convivencia aquí en nuestra iglesia local, ¿sale? El título de esta convivencia va a ser Trae y comparte. Jesucristo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Y aquí en México decimos, el que trae y comparte se lleva la mayor parte. Nada más importante. Pero la verdad, hermanos, es que es una bendición que podamos reunirnos como iglesia para compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿No, hermanos? Es muy importante que podamos tener ese tiempo para conocernos, ¿sí? Para estimularnos en el amor y en las buenas obras, como también lo hacemos aquí en nuestra iglesia los domingos, hermanos. ¿Sale? Si quieres ser parte de esta bendición, hermanos, también te puedes anotar con nuestro hermano José Luis Díaz, a fin de que traigas lo que gustes para compartir, hermano. ¿Sale? Con los demás hermanos. Y nuestra iglesia local, pues, necesita que se mantenga limpia, ¿no? ¿Qué ven, hermanos, cómo se ve limpiecita la iglesia? Así también les pedimos, si hay alguien y tiene el deseo de ser parte de los equipos de limpieza, ¿sí? Pueden anotarse con nuestro hermano José Luis Díaz. Y sin más chistes, hermanos, pasemos a darle lugar a nuestro pastor José Luis Caso para el mensaje de esta mañana, que yo estoy a través del Evangelio de Marcos. Bueno, estamos ahí grabando el estudio, la predicación, el servicio, para que cuando
esté ya en las plataformas lo puedan repasar, hermanos. Les comento, nuestro pastor Ascari tiene COVID, no está con nosotros por esa razón, y también él, pues, queriendo cuidar el que no nos contagiemos. Pues si alguien lo saludó el lunes que vino al estudio y ya se empezó a sentir mal, no, pero esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que todos estén bien. Hay cubrebocas en la entrada, si gustan ponérselos. Ahí trajeron, creo, Lysol los hermanos. Solo por cuidarse, hermano, no tenemos temor, pero hay que ser prudentes, ¿verdad? La fe es confianza, no desafío. Entonces, también hay que cuidar esa parte por si ustedes gustan. Esto es de libre voluntad y respetemos a quienes se cuidan un poquito más, también es su derecho, y tratemos de ser prudentes también con ello. Entonces, sin más, hermanos, cuando revisamos solo un poco las historias sobre naufragios marítimos, nos encontramos con historias tanto de heroísmo como de cobardía por parte de sus capitanes. El día 4 de agosto de 1906, sin que esté todavía muy claro el porqué, un capitán equivocó la ruta al doblar Cabo de Palos y se partió sobre las rocas de Punta Hormigas, explotando poco después y cubriendo las playas de muertos. La investigación demostró que el capitán de apellido Picone abandonó el barco en uno de los primeros botes salvavidas. Solo quedó sobre la nave varada el segundo oficial, que apenas pudo coordinar algunas labores de rescate. Se da la circunstancia de que era el último viaje de ese capitán, que se defendió negando cualquier responsabilidad. Todavía más cobarde fue el capitán del Jeddah, un barco que salió de Singapur a Penang en 1880, escuchen, cargado con casi 1 millar de peregrinos musulmanes que iban a la Meca. En medio de una tormenta, el Jeddah empezó a hacer agua y sus oficiales, todos británicos, decidieron abandonar el barco impulsados por el primer piloto. No contaban con que el barco sobreviviría a la zozobra y los peregrinos salvados de milagro vivirían para acusarles de una de las mayores infamias conocidas en la navegación civil. Todo lo contrario, un navío llamado el Douro, un vapor británico que se fue al fondo del Atlántico frente a la costa gallega del Axe después de que lo invistiara un mercante, otro barco español, en 1882, la tripulación demostró ser ejemplar cuando puso a salvo con profesionalidad a todos los pasajeros, menos a una mujer que se negó a desembarcar. Después se quedaron tranquilamente a morir con su capitán, que no abandonó el barco. El Douro, un barco honrado, era justo lo contrario que el Costa Concordia, que es el más actual, hermano. No sé si escucharon esa historia. El siniestro del crucero italiano Costa Concordia incluye el choque y el posterior encallamiento y hundimiento parcial que sucedió el viernes 13 de enero del 2012 después de chocar contra una roca en la costa italiana. Este barco naufragó frente a la isla de Giglio, que la isla tiene un poco más de 1,500 habitantes. Pero el barco, Costa Concordia, traía 4,229 personas, por lo cual tuvieron que abrir viviendas, puertas de colegios, guarderías infantiles, hoteles e iglesias. 32 personas murieron entre pasajeros y tripulación. 64 quedaron heridos, 3 de ellas de gravedad. El capitán Francesco Schettino y el primer oficial Ciro Ambrosio fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario después de navegar mucho más cerca de la orilla de lo permitido. Este Schettino se bajó en el primer bote salvavidas y era el capitán.
Schettino fue posteriormente liberado el 5 de julio y finalmente condenado a 16 años de cárcel por el Tribunal Supremo de Italia. Y nuestro pasaje el día de hoy, hermanos, habla de una historia muy similar, pero con varios aspectos de contrastes. El capitán de la historia que vamos a ver no es cobarde, y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Abran sus Biblias conmigo, por favor, al capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Y vamos a los versículos 35 al 41. Pensé que no iba a cantar en la alabanza, hermano, pero me gana. A ver si no me gana también la ronquera ahorita. Recuerden, en primer lugar, que el propósito del Evangelio de Marcos se declara en el capítulo 1, versículo 1, donde dice: el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Las buenas noticias del Hijo de Dios, de Jesucristo, el hombre que también es ¿qué? El Hijo de Dios. Marcos entonces tiene el propósito de presentarnos en su Evangelio, como los demás evangelistas, a Jesucristo hombre y a Jesucristo Dios. Ese es el propósito y está declarado en el capítulo 1, versículo 1 de este Evangelio. Marcos entonces tiene como meta, amados hermanos, dejar claro, inequívocamente claro, que Jesús no es otro que Dios, que es hombre, sin duda, pero que también es Dios, es el Dios hombre. Y esto va a quedar demostrado de manera magnífica e inolvidable en el pasaje que tenemos frente a nosotros. Y vamos a ver entonces un hermoso retrato de la humanidad y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que leamos juntos el pasaje y después inclinemos nuestro rostro para encomendar la lectura y el estudio de su palabra al Señor. ¿Ya están listos? Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice la santa, bendita, inerrante, infalible palabra de Dios, hermanos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias le damos, Señor, por este pasaje. Permítanos, Señor, por su gracia, poder comprenderlo, entender las palabras clave. Ayude a este vaso frágil a dar una explicación sencilla del pasaje, Señor, pero como usted la quiso inspirar al autor. Ayúdanos, Señor, a que no sea algo humano, sino que la explicación sea clara, sencilla y lo que el autor original quiso decir a la audiencia original. Y prepare, Señor, nuestros corazones para que a la hora de aplicarlo a nuestras propias vidas, nosotros seamos esta mañana consolados, confrontados, animados, Señor, tal vez corregidos. Prepara nuestro corazón, como hemos aprendido en el contexto de este hermoso evangelio, y que nuestro corazón esté dispuesto a que la semilla de esta mañana sea sembrada en buena tierra. Te lo pedimos, Señor, para que demos fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Así que entonces, hermanos, si ven ustedes sus boletines, encontramos en nuestro pasaje dos verdades del poder y la soberanía de Cristo que te van a ayudar a confiar más en Él en los momentos difíciles. ¿Quién de aquí, hermanos, no ha pasado por momentos difíciles? Todos. ¿Quién de aquí esta mañana puede reconocer que está pasando por momentos difíciles? Tal vez algunos. Y escuchen esto, todos vamos a pasar por momentos difíciles. Eso es seguro. Si Dios te da vida y te sigue dando días, meses, años, semanas en esta tierra, vas a tener tiempos difíciles. No lo dudes. Entonces, ¿qué mejor recordar este pasaje, traerlo a nuestra mente? Si es tu actualidad hoy, un momento difícil, Dios quiere darte consuelo. Te trae recuerdos para que veas a ese Dios poderoso, al Cristo que tenemos, lo conozcamos más en estos dos aspectos de poder y soberanía, y que prepare para algunos otros nuestros corazones, hermanos, para las pruebas que seguramente van a llegar. La meta es que confiemos más en Él en esos momentos difíciles que seguramente van a llegar. Así que esa primer verdad es, hermanos, su poder y soberanía sobre las circunstancias humanas. Versículos 35 al 38, ahí vamos a ver el poder y la soberanía de Cristo sobre las circunstancias humanas. ¿Qué significa eso? Lo vamos a estudiar. Y la segunda verdad es su poder y soberanía sobre su creación, versículos 39 al 41. Así que vamos entonces a esta primer verdad del poder y la soberanía de Cristo que tiene la meta, hermano, de ayudarte a confiar más en Cristo en los momentos difíciles. A que sepas que este capitán de nuestras vidas no se va a bajar del barco como los que escuchamos. No se baja del barco. Está ahí en los momentos difíciles. Y tú dirás tal vez, hermano, escucha con mucha atención lo que voy a decir a continuación. Yo sí confío en mi Dios. Yo sí confío en Cristo en los momentos difíciles. Pero si vemos el contexto de nuestro pasaje, ¿se acuerdan que comenzó a hablarles en parábolas? Y las parábolas hablaban acerca de la semilla, los tipos de tierra. Después, las siguientes parábolas que estudiamos hace 8 días hablaban de lo mismo, de la semilla que el sembrador echa y él no ve cómo crece, pero sale el fruto, ¿lo recuerdan? Y de la semilla de mostaza, que nos da la seguridad de que el reino de Dios, el cristiano va a seguir avanzando, aunque a veces no se nota. Ese es el contexto. Y después viene nuestro pasaje. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pongan atención. Que Cristo, después de llevar a sus discípulos a la teoría, les enseñó en parábolas, los llevó inmediatamente a la práctica. Con nuestro pasaje leído. No pierdas de vista ese contexto. Muy pocos son los comentaristas que alcanzan a ver que les enseñó qué sucedía cuando la palabra caía en buena tierra, que había fruto, pero que había veces en que los corazones no estaban listos, de aquellos que no creían, pero también de sus propios discípulos. ¿Y qué demuestra el que estemos escuchando correctamente a Dios, su palabra? Las pruebas de la vida. Y con eso Dios les va a mostrar a estos discípulos, y si tú ves más adelante, lo vamos a estudiar, dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tienen qué? Fe, no salvífica, sino confianza en Él. ¿Dónde está lo que les enseñé de las parábolas? Y a veces a nosotros nos pasa eso, hermanos. Podemos tener mucho intelecto, teología, pero al momento de la prueba parece que no hemos estudiado nada. Y nos vamos a dar cuenta de eso. Así que vamos a la primera verdad que nos enseña quién es este Cristo poderoso. Y es su poder y soberanía sobre las circunstancias humanas. Vean lo que dice el versículo 35 al inicio. Aquel día,
Cuando llegó la tarde o la noche, dice la Reina Valera, una pausa vamos a hacer ahí. ¿Qué significa aquel día? Eso es importante verlo. Este inicio del versículo 35 nos quiere dejar claro, hermanos, que el día que comenzó a Jesucristo, antes de que dijera cuando llegó la noche, fue un día largo. Algunos dicen, hermanos, que comienza en el capítulo 3, por ahí del versículo 10. Otros no coinciden, pero vamos a partir del capítulo 4, versículo 1. Ya ha habido muchos eventos que han sucedido durante ese día. Una jornada larga. Ahí dice que el Señor, en el versículo 1 del capítulo 4, descendió a la orilla del mar de Galilea y que ahí comenzó a enseñar y una multitud enorme como siempre llegó. Y entonces dice que tuvo que subirse a una barca pequeña. Dice que después enseñó sobre la tierra y luego tomó a sus discípulos aparte, les explica el significado de las parábolas sin explicarle a la multitud. Comienza a contar la parábola de las tierras, como recordarán de la lámpara, la canasta, de la semilla plantada de noche que crece, del labrador que no sabe cómo crece esta semilla, después de la semilla de mostaza. Hermanos, ha sido un día largo. Y lo más probable es que haya enseñado todavía más cosas, más parábolas, que ya el Evangelio no nos relata. Pero fue un día completo. Primeramente, ¿se acuerdan cuál era la prioridad de Jesucristo? Predicar, enseñar. A eso súmenle todo lo que hacía para sanar enfermos, expulsar demonios. Eso era lo segundo, para que vieran que era enviado de Dios. Pero su prioridad era enseñar, era predicar la palabra. Por eso no estamos de acuerdo en que haya lugares en donde lo primero que te ofrezcan sean las sanidades, la prosperidad, porque entonces no se busca conocer con la enseñanza al Dios Todopoderoso, sino que se acumulan personas en busca de sus propios intereses egoístas, ¿no es cierto? La prioridad de Jesucristo era enseñar, la prioridad de Jesucristo era predicar, y había sido un día largo. Ha de haber sido un día agotador, hermanos. Así que podemos suponer que Él está en algún lugar del mar de Galilea, al extremo noreste, en esa barca pequeña. Llega el anochecer, la gente se empieza a dispersar, a irse a sus casas, y vean lo que les dice versículo 35. ¿A quién le dice esto? A sus discípulos. Nos lo enseña el versículo 34, pero a ellos les dice, pasemos al otro lado. Entonces, podemos ver entonces que Jesús iba al otro lado del mar de Galilea. Lo primero, hermanos, era descansar. Nos enseña la humanidad de Jesucristo. Y más adelante el relato lo confirma cuando en la tormenta Él está, ¿qué haciendo? Dormido, completamente dormido. Lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que pongan atención en que es Cristo quien les dice a sus discípulos, no a la multitud, a sus discípulos, pasemos al otro lado, sabiendo nosotros lo que va a acontecer a continuación. Esto es importante porque tenemos que notar que Dios, escucha esto, Dios permite las dificultades, los momentos difíciles, las tormentas en nuestra vida. Pero dice pasemos, o sea, Él va a ir con nosotros. Él las va a permitir. Entonces ese es el Dios que muchas veces, hermano, va a permitir que tú estés en esas tormentas. Pasemos al otro lado, les dice. Algunos indican que tal vez no iba a descansar, porque si vemos el versículo 1 del capítulo 5, inmediatamente llegando a la orilla, se encuentra con el endemoniado gadareno. Otra vez, ¿a qué? A expulsar demonios, a enseñar, nos va a enseñar el pasaje. Pero entonces, hermanos, lo que él quiso aprovechar fue el tiempo entre que iba de un lado a otro, y el pasaje nos dice que se quedó profundamente dormido.
Nuestro Señor era humano, nuestro Señor se cansaba. Pero Jesús siempre operaba por orden divina. Pasemos al otro lado. Hay un propósito. El descanso tal vez fuera algo incidental para Él. Sin embargo, al final de un día muy, muy largo, sería bueno tener ese paseo tranquilo en la barca y descansar por lo menos unos minutos. El Jesús hombre entonces se encuentra agotado y ese descanso parcial también tiene como propósito probar la fe de sus discípulos. ¿Probar qué? La fe. ¿La fe salvífica? No, la confianza que ellos dicen tener de este Cristo, de este Jesús. El contexto completo, como les dije, es la parábola de las semillas. Y Jesús quiere llevarlos de la teoría a la práctica, pero no solo a sus discípulos de antaño, también a los de hoy. Versículo 36, véanlo conmigo. Comienza diciendo, dejando a la multitud, y recuerden, él ya estaba en una barca enseñando. No sabemos si fue en la misma barca, pero dice, lo llevaron consigo en la barca. Tal vez esa barca pertenecía a alguno de los discípulos, el pasaje no lo dice. Pero eran alrededor de 7 pescadores. Recuerden el número de pescadores que eran de sus discípulos, 7 mínimo. Pescadores de oficio. No pudiéramos decir profesionales porque no había un lugar donde los profesionalizaran, pero eran expertos. Y entonces, hermanos, ahí dice que iban con él otras barcas. No sabemos, pero habíamos visto en pasajes anteriores que estas barcas, aunque se llame barco o barca, eran pequeñas embarcaciones donde cabían alrededor de entre 16 y 20 personas, no más. Y dice nuestro pasaje que había otras barcas con él. Y esto es importante también explicarlo, porque el pasaje no nos dice si estas otras barcas también pasaron la tormenta que se va a avecinar. Pero hay 2 explicaciones importantes. La primera enseña que pudieron haber sido discípulos de Cristo. Recuerden que no nada más eran los 12, y que también tenían embarcaciones y querían pasar con él, aparte de los 12, al otro lado, y allá iban a estar con Jesucristo. Otra enseñanza dice, hermanos, que la tradición judía era que cuando recibían a alguien importante, donde había puertos marítimos, un sentimiento de agradecimiento y honra era despedirlo en un inicio de que él empezara a despedirse en su embarcación. Y entonces lo acompañaban en un sentido de honra unos cuantos metros y después dejaban que la barca se fuera sola. Esta es otra explicación. No sabemos, el pasaje no lo dice. Pero tenemos que explicar la frase, había otras barcas con él. Entonces esa es la posible explicación. Tal vez ambas cosas están pasando. Discípulos viajando en otras barcas y barcas despidiendo a Jesús por su fama. Lucas nos dice que estaban navegando. Y eso es importante, hermanos, porque esta palabra navegando es del verbo pleó, que significa navegar, y no el verbo eleanú, que significa remar. Y se rema cuando no hay viento y se navega cuando hay viento. Entonces, si ustedes quieren imaginarse la situación completa, había viento y estaban navegando. O sea, quitaron se me fue la palabra, las velas, las bajaron y el mismo viento comenzó a hacer que éste navegara por sí solo. Y eso nos lo enseña el griego. No estaban remando los discípulos, estaban ahí. Ahora te toca a ti, Pedro, no te toca a ti, Juan, no. Había un viento que hacía que pudieran deslizarse y navegar con una suave brisa, con tranquilas aguas del atardecer, empujados en esa
costa oriental, y imagínense, allá van en esa barca, tranquilos. Y dice nuestro pasaje, hermanos, que cuando el barco comenzó a navegar, Jesús se durmió, versículo 38. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se durmió. Dile a la persona que tienes al lado, no te duermas, no aproveches la oscuridad. Contéstale y dile, tú tampoco, ya te vi. Y otros no se dijeron nada porque los dos están durmiendo. Y dice, hermanos, que estaba dormido sobre el cabezal. La palabra griega es kefalé, que significa cabeza. Y es una especie de colchón. Ahora hay colchones chinos grandes en donde cabe todo tu cuerpo. No sé si alguno lo ha visto, alguno lo tiene. Era algo parecido así. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo, completa y absolutamente dormido del cansancio. Este tipo de cojín era una almohada para su cabeza, una especie de almohada que usaban los marineros cuando necesitaban recostarse y descansar un poco. Entonces, dice nuestro pasaje que Jesús se acostó en la barca y se quedó dormido, escuchen, inmediatamente. ¿Te ha pasado? Como el de los comerciales, un oso que cae y se queda ahí. Hay algunos osos aquí, ¿verdad? Y algunas osas que rápido se quedan ahí en cuanto pegan la almohada. A otros nos cuesta más trabajo. Sueño ligero, sueño pesado, ¿no? Dicen coloquialmente. Así le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, amados, vemos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Se queda dormido a tal grado que lo que va a pasar a continuación, según nos lo dice el versículo 37, Él no escucha nada. Vean lo que dice. Porque la tormenta comienza a estallar. Y se levantó un fuerte viento temporal, dice mi versión. Se levantó un fuerte viento temporal y las olas echaban a toda velocidad la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Déjenme revisar cómo lo dice la Reina Valera que leímos juntos. Pero se levantó una gran tempestad de viento, ¿ya lo vieron ahí? Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya se estaban inundando. Expliquemos esto. En griego, un fuerte viento temporal, escuchen, es un término para huracán. Estamos hablando de un viento enorme, huracán, categoría 1, con vientos de 113 kilómetros por hora. Y la palabra viento temporal está hablando de eso. Por cómo estaba constituido el lago de Galilea, de Generet se llama ahora, ustedes ven en Google, pueden encontrarlo así, Genezaret también tiene 3 nombres, Tiberias, 4 nombres, se le puede conocer al mar de Galilea. Por cómo están las cordilleras y las montañas alrededor, hay corrientes, hermanos, que se convierten hasta hoy día y desde tiempos del Señor Jesucristo en eso, en tormentas, en huracanes, vientos de 113 kilómetros por hora. Entonces era un fuerte viento, ¿no creen? Era un viento, hermanos, que Lucas dice, descendió sobre el lago, catabaino, descendió sobre el lago, vino corriendo por las laderas, y es un lenguaje fuerte, catabaino, que vino y de repente, como le pasó a nuestros paisanos de allá, de Acapulco. No sé si ustedes vieron los documentales, pero en cuestión de 1 hora, alrededor de 45 minutos, lo que los del clima pudieron percibir cambió en menos de 1 hora, en minutos, para convertirse en un huracán, y todo lo que sucedió allá en Acapulco, en minutos. En cuestión de minutos cambió todo. Algo parecido está pasando aquí, hermanos. El viento solaz por el que va navegando, la tranquilidad del mar de Galilea después de dejar a las multitudes, desaparece y comienza una tormenta de un momento para otro.
Hermano, pero también esto es un hermoso recordatorio que las circunstancias de la vida del ser humano cambian de manera inesperada y también de manera rápida. Hermano, tú puedes estar hoy feliz, tranquilo, y en cuestión de minutos puedes recibir una llamada de alguien familiar tuyo que ya le sucedió un accidente, que ya está en unos separos de un registro civil, en un registro encarcelado, encarcelada, que se sintió un dolor de repente y está hospitalizado gravemente. Las circunstancias para el ser humano cambian en un instante, como nos está enseñando el pasaje. Por eso, hermanos, es que tenemos que vivir continuamente agradecidos con Dios por los momentos de paz, felicidad. ¿Y cuántas veces somos malagradecidos? Pensar que vamos a amanecer porque tenemos que amanecer, ¿no es cierto? Y llevas varios días, semanas sin agradecer un solo día que estás viendo la luz del sol, que estás respirando y que a tu alrededor no hay ninguna circunstancia que está rompiendo esa paz, por lo menos parcial. Y aún como creyentes somos así de malagradecidos, hermanos. Hoy Dios quiere recordarnos que las circunstancias humanas cambian en un instante. Cambian en un instante. Y debemos tener un corazón continuamente agradecidos. El libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, etcétera, 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 porque hay tiempo para todo. Y Salomón quiere enseñarnos, en medio de que todo es vanidad bajo el cielo, recordarnos que esta vida, hermanos, cambia continuamente nuestras circunstancias. Hermanos, puedes verme ahorita predicando y en cierto tiempo, tal vez en el mundo. No creo. Puede suceder. Las circunstancias cambian. Ahora, veamos un poco el contexto. La mayoría de los discípulos estaban familiarizados con las tormentas en ese lago. Ahí pescaban. Vivían alrededor del lago y ahora estaban en uno que estaba sobre el nivel del mar. Aquí había una tormenta ordenada por Dios. Y eso era importante, o nosotros tenemos la bendición de saberlo. Quiere darles una lección. ¿Y qué se supone que quiere enseñarles? Mire el versículo 40. Solo vamos un poquito ahí. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Entonces quiere decir, hermanos, que esta es una lección práctica de fe, de confianza en Dios. Las pruebas siempre, las tormentas de nuestra vida, lo primero que tienen como propósito es mostrar dónde está nuestra confianza en Dios, no de labios para afuera, cuando todo está más tranquilo, cuando todo está a nuestro favor, sino que cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta, ahí está verdaderamente la fe que tenemos, la confianza que en ese momento tenemos en Cristo. Escucha esto. No está hablando de fe salvífica, sino está hablando de confianza en Dios. Y todos tan cambiantes que somos, sería importante que esta mañana le preguntaras al Espíritu Santo, enséñame dónde está mi fe, a través de este pasaje. Que prepare mi corazón para que las circunstancias que ya vi que cambian de un momento a otro, no me agarren desprevenido. No tenga que verme avergonzado, avergonzada como me ha sucedido, en donde yo reaccione de manera equivocada. Y habiendo oído cómo estos capitanes al inicio de nuestro mensaje se bajaran de los barcos, porque solucionaban las cosas a su manera y pensaban en ellos mismos, y primero yo y después yo, y tal vez alguien dijo, qué mala onda con esos capitanes, te veas de la misma manera que ellos en un momento de prueba. Y puede ser en circunstancias tontas, y les quiero compartir lo que nos sucedió con lo de la luz, hermanos. Se hizo el reporte 8:20,
cuando nos comentaron Gustavo y Abigail que no había luz, que estaba fallando la luz. Y pues nos dijeron, en un lapso de 10 horas vamos a tener respuesta. Dijimos, son las 8, son a las 6 de la mañana, tienen que responder. Y efectivamente, a la 1:30 de la mañana recibimos una llamada. Entonces nos dijeron, si no están aquí en 10 minutos, nos retiramos. Nos vamos, ¿no? Para que compongan la luz para los hermanos y estemos todos con luz en el servicio. Entonces llego, hermanos, y está el cuate de la luz. Empezamos a ver por qué no había. Le dije que no era falta de pago, que habíamos pagado, etcétera. Y le digo, ¿sabes qué? Es que normalmente la usamos más el domingo unas horas. Necesito que me la compongan. Es que no depende de mí. A mí lo que me toca es lo de afuera, pero está bloqueado su medidor. Está bloqueado porque tal vez el que vino a leer, a tomar la lectura, vio que consumen poco, que tienen tarifa 2 y que probablemente tengan un diablito. Y entonces levantó un reporte que se está ahorita haciendo efectivo, no fue de inmediato. Le digo, ok, le digo, ¿y nosotros qué culpa tenemos? ¿No? O tiene algo conectado ahí, le digo, un módem es lo que tenemos conectado siempre. No pudo haber un corto ahí. Y necesitamos la luz. Dice, bueno, suba a ver si con lo que voy a hacer ahorita, me dice si hay luz. Y ya subo, hermanos, y llega la luz. Y me bajo. Y había 2 alambritos que tiene mi hermana. ¿Los tienes tú, hermano, o me los regresaste? Los alambritos. ¿Yo los tengo? Y pues puso unos puentes. Me dice, ¿qué le parece si los dejamos así? Le dejo su medidor. Mañana no vienen los del área comercial, que son los que le van a desbloquear su medidor. Después de su servicio, quita los alambritos, pone el medidor y nada pasó. Pero corre el riesgo de que sí lleguen a trabajar los de comercial y eso es motivo de multa. ¿Qué hubieran hecho ustedes, hermanos? No parece una tormentota comparada a las que vamos a tener, hemos tenido, hermanos, o tenemos algunos aquí. Pero son pruebas de la lección de nuestra confianza en Dios o confianza en nosotros mismos, en nuestras soluciones. Y es algo que está sucediendo en nuestro pasaje, amados hermanos. ¿Cómo enfrenta los momentos difíciles? Y el Espíritu Santo quiere recordártelo esta mañana. Yo te pongo el ejemplo de esta noche, de esta mañana. Pero cada uno tenemos nuestras propias pruebas en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestro vecindario. ¿Cómo los estás enfrentando? ¿Confiando en Dios? ¿De verdad confiando? En que a pesar de esos cambios abruptos en las circunstancias que todos vamos a tener, nuestra confianza en Él permanezca lo más fiel posible. ¿O ahí se te olvida inmediatamente? Y nuestra naturaleza humana, como lo que vamos a ver a continuación. El punto aquí entonces es que nuestro Señor quiere enseñar a sus discípulos que se puede confiar en Él en las circunstancias más amenazantes. Que se puede confiar en Él. Mateo en su relato, ahí en Mateo 8, hermanos, y Lucas 8, son los pasajes paralelos, como aquí en Marcos 4. En Mateo 8:24 dice que lo que sucede se describe como un megacismo. Ese es lo que Mateo utiliza esa palabra, megacismos. Pero este megacismo no es en la tierra, sino es en el mar. O sea, la tormenta está tremenda. Imagínate para que los pescadores, los discípulos, los 7 más o menos que hay, se hayan espantado. ¿Cómo tuvo que ser eso, hermanos? Es de proporciones masivas, es un temblor violento, pero en el mar, generado por vientos de fuerza de un huracán. Y es tan severo que el versículo 37 dice que las olas se lanzaban contra la barca, de tal manera que la barca ya estaba anegando, ya estaba cayendo agua ahí. Lucas 8:23 lo expresa de esta manera.
Empezaron a inundarse y a estar en peligro. No pueden sacar el agua tan rápido como entra, no hay tiempo. Y Mateo 8:16 dice que es de noche, está oscuro. Y esto aumenta el terror, ¿no es cierto? Porque no hay un poco de luz que deje ver. ¿Y qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Durmiendo, descansando. Duerme durante la tormenta. Lo que nos enseña que así de cansado está. Versículo 38 dice, Jesús mismo estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Alguna vez has estado así de cansado, hermano? Recordé en esta semana, una vez, hermano, nosotros vivíamos en el primer piso de 4, pero ya con la azotea 5. Y en la azotea, en nuestra torre, había 4 tinacos de esos rotoplas. Pero había tiempos cuando llegamos a vivir ahí que nos quedábamos sin agua. Entonces, a veces con los vientos que había ahí, los tinacos se volaban. Hermanos, nosotros en nuestra recámara teníamos abajo un patio de nuestro vecino de la planta baja. Y uno de esos tinacos cayó durante la noche, así, ¡pum! Y yo y Gaby ni supimos. Yo cuando me asomé ya en el transcurso del día, vi que estaba el tinaco y dije, ¿cómo lo habrán metido? O sea, no me imaginaba cómo. Dije, a lo mejor lo fueron descolgando poco a poco. Y no, ya cuando supimos con los vecinos, se cayó. En la noche hubo un viento y se cayó. Y pues imagínate la altura y el tamaño del rotoplas, del impacto, el sonido. Y no supimos, hermanos. Así de cansados a veces quedamos. ¿Te ha sucedido alguna vez? Así está de cansado nuestro Señor Jesucristo. Así tuvo que padecer ese cansancio en su humanidad, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores. O sea, el ver la humanidad de Cristo, escucha esto, no solamente es para decir, ay, sí, pues era humano también. No. Cada vez que seas expuesto a la humanidad de Cristo es para que veas a dónde se humilló, a todo lo que tuvo que llegar, padecer, siendo Dios mismo. No es escuchar solamente que se quedó dormido, hermanos. Esto tendría que conmovernos. Ver a un hombre ahí predicando, enseñando de día y de noche, haciendo misericordia y piedad continua. Y a toda la multitud siguiéndolo solo por los milagros y las señales. Y termina agotado, termina cansado. ¿Cuánto amor de este Cristo, no es cierto? ¿Cuánto amor demostrado en esta tierra de este Señor? Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo no adorarlo, hermano? ¿Cómo no adorarlo? El versículo 38 dice que lo despertaron, conscientes del peligro, y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Es como si le estuvieran diciendo, ¿cómo puedes dormir cuando estamos pasando por esto? ¿No te importa que muramos? La palabra para ser destruidos, la palabra en griego, ¿no te importa que seamos destruidos? O sea, ellos veían una muerte inevitable por lo que estaban viendo a su alrededor. Estaban aterrados. Pensaban que no había manera de sobrevivir a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que entran en pánico. Y el pánico era una respuesta humana normal a este tipo de circunstancias, ¿no es cierto? Pues es normal, hermanos, que estén en pánico. El Señor lo entiende. Sabían entonces que Jesús tenía poder sobre los demonios, lo habían visto. Sabía que tenía poder sobre las enfermedades, habían visto a gente sanada. Sabían que tenía Él el poder sobre el mundo natural, así como sobre el mundo sobrenatural. Y entonces van a Él, al que podría salvarlos en esa circunstancia, al que podía liberarlos de una tormenta. La mayoría de los comentaristas dice que no se cree que ellos pensaron que Él podría parar la tormenta.
pero sí que se le iba a ocurrir algo para salvarse a él y salvarlos de la muerte a ellos. No lo dice el pasaje. Él tendría que ser el que viniera y hiciera posible algún tipo de salida milagrosa. Y no tenían nadie más a quien recurrir, sino al que veían durmiendo, al más tranquilo. Están gritando. Por encima del fuerte viento y el agua se escucha su voz: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Lucas dice que dijeron Maestro, Maestro, y Mateo, Comandante. Esa es la palabra en griego. Fíjate cómo los 3 evangelios dicen palabras diferentes, pero la Biblia no se está contradiciendo. Es la perspectiva del evangelista de cómo veían a Jesucristo en ese mismo pasaje. Pero Mateo lo describe de una manera magistral: comandante, capitán. Sabían que él tenía la posible salida a su salvación. Así que ellos no están buscando la solución, pues más que en Jesús. ¿Y Jesús qué oficio tenían? ¿Se acuerdan? Carpintero. ¿Y qué un carpintero qué iba a hacer ahí? Pero ellos van a él. Algunos dicen tal vez porque recordaban el Salmo 65, versículos 5 al 7. Escucha lo que dice: Oh Dios de nuestra salvación, tú que eres la confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano, tú que afirmas los montes con tu poder, ceñido de poder, tú que calmas el rugido de los mares, el rugido de las olas. El salmista había dicho que Dios tiene poder para calmar el mar embravecido y las olas rugientes. O tal vez estos discípulos recordaron el Salmo 89:9, hermanos. Escucha lo que dice: Tú gobiernas la agitación del mar cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Qué preciosa palabra, lo voy a repetir: tú gobiernas la agitación del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Y suena bien bonito, pero es bien difícil creerlo, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos aplicar este pasaje, esta primera parte? Hermanos, tenemos algo que aprender de los discípulos y algo que evitar de los discípulos. Lo que tenemos que aprender de los discípulos es que ellos supieron a quién acudir. Fueron a Jesucristo. Lo que tenemos que evitar de ellos es la actitud, porque fueron incluso a cuestionarlo. ¿Qué te pasa? ¿Y cuántas veces hacemos nosotros lo mismo? Señor, ¿no te da pendiente de la situación en la que me encuentro? ¿Lo has dicho? ¿No ves la necesidad tan grande que tengo? ¿En qué momento me abandonaste, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y empezamos a cuestionar de diferentes maneras, como los discípulos, a Jesucristo. Eso hay que evitarlo a toda costa, hermanos. Así que cuando te encuentres, y si te encuentras en una prueba difícil en este momento, cada vez que el Espíritu Santo te diga, estás cuestionando al Maestro, arrepiéntete, arrepintámonos. Hoy nos lo está enseñando el Señor. Pero sí hay que acudir a Él y ir a recordar sus palabras. Tú gobiernas la agitación del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú tienes el poder de hacerlo, Señor. Tú puedes hacerlo. Ayuda a mi incredulidad. Yo también siento que me muero en esta batalla. Siento que no puedo en esta batalla, Señor. Pero tú me vas a levantar. Entonces, como creyentes, sabemos a quién acudir y sabemos de qué manera no tenemos que acudir a Él. ¿Sabes qué es lo que hoy los creyentes verdaderos están haciendo? Y tal vez ahí te incluyas tú. Indiferencia. Repito, indiferencia. O sea, no hacen de acercarse a Dios ni tampoco a reclamarle. Viven su vida cotidiana como si Dios no existiera. Creyentes verdaderos. Creyentes verdaderos, escucha esto, hermano, que aquí sentados están siendo insensibles a lo que estoy diciendo. ¿Y sabes qué? Cuando venga la prueba te vas a acordar de este mensaje.
Reconoce, hermano, que tú y yo no tenemos poder sobre nuestras propias circunstancias. Veámonos débiles, veámonos como polvo. Que podemos estar felices, hermano, y en un momento a otro nuestras circunstancias van a cambiar y tenemos que estar preparados también para eso. Y Jesús te entiende. Así que reclama, implora, revuélcate, pero acude a Él. Y ten el discernimiento que cuando te encuentres reclamándole te puedas arrepentir. El Salmo capítulo 10, versículo 1 dice: ¿por qué te mantienes alejado, oh Señor? ¿Por qué te escondes en medio de la angustia? Salmo 44 dice: despiértate, ¿por qué duermes, oh Señor? ¿Por qué escondes tu rostro? O sea, los salmistas, pensando en que la presencia de Dios no está, y abren su corazón, no a manera de cuestionarlo, sino a manera de decir: Señor, no te siento, no siento tu presencia. Y aunque no se trate de sentir, hermano, la presencia de Dios, es importante. Estamos viendo entonces dos verdades del poder y la soberanía de Cristo que te ayudarán a confiar más en Él en los momentos difíciles. Ya vimos su poder y soberanía sobre las circunstancias humanas. Tú no tienes el poder sobre las circunstancias, Él sí lo tiene. Él sí lo tiene. Número 2, su poder y soberanía sobre su creación. Más brevemente, hermanos. Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Así que entonces lo primero que vemos, fíjense a veces detalles, hermanos. Versículo 39. Y levantándose, ¿qué hizo, hermano? Escuchó la súplica. Un hermoso recordatorio de que el Señor sí nos escucha. Responde a nuestras plegarias, no como nosotros quisiéramos a veces. Por eso pensamos que no está respondiendo, pero Él siempre responde. Y tenemos que tener ese discernimiento. Y entonces dice: reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y es impresionante lo que dice ahí: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. O sea, el que cesara la tormenta no fue parcialmente. No sé si te ha tocado en estos días, ¿no? Que llega la lluvia y tú mismo vas midiéndole, ¿no? Si te agarra en la calle o quieres salir de casa, ya la aguanto, ya puedo salir, ¿no? Pero va siendo gradualmente cómo se va deteniendo el agua. Hermanos, aquí fue inmediatamente. Cesó inmediatamente la tormenta. Eso es poder sobre lo natural. Eso es poder para que hiciera algo nuestro Señor de callar y enmudecer todo, como el viento gritaba, los truenos, las olas. Y dice inmediatamente: y se hizo grande bonanza. En griego dice: e inmediatamente se hizo grande bonanza. Es impresionante. ¿Eso qué nos enseña? Escucha esto. ¿Tú crees que Dios tiene el poder para sacarte de una tormenta inmediatamente? Lo tiene, hermano. Lo tiene. Pero no muchas veces lo va a hacer porque quiere enseñarte cosas. Por amor a ti. Pero te va a sostener en la tormenta. Te va a proteger de la tormenta. Porque Él te ha escuchado. Pero aquí vemos que Él tiene el poder para hacerlo. Y entonces versículo 40, y les dijo, y aquí viene la lección otra vez, de lo práctico a la enseñanza. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde cayeron las enseñanzas de la parábola de la semilla? ¿Dónde han estado cayendo mis enseñanzas? Pero es lo mismo que pudiéramos decir al creyente. ¿Dónde están las enseñanzas de tu iglesia local? ¿Dónde las has dejado? Por eso estás amedrentado. Por eso lo que pensabas que tenías te fue quitado. ¿Se acuerdan que la manera de escuchar va a impactar nuestra manera de practicar? Y la prueba, la tormenta, hermanos, nos va a mostrar cómo estamos escuchando. A veces ni los avisos de la iglesia escuchamos bien.
¿Cómo estamos escuchando al Señor? ¿Por qué estáis amedrentados? Es la lección, es una pregunta retórica. ¿Qué pasó con su fe? ¿Cómo no tenéis fe? Y vean lo que sucede, versículo 41, la respuesta de los discípulos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Seguramente, hermanos, la enseñanza empezó a dejarles resultados a los discípulos. Ese temor en griego es ese temor reverente al cual Dios nos quiere llevar. Así que su fe debe haber recibido un gran impulso ese día. Debe de haberlo recibido, pero su reacción no lo demuestra. Nos hubiera gustado que dijeran, Señor, nunca más volveremos a tener miedo mientras tú estés cerca. No nos vamos a preocupar por nada. Hemos visto suficiente, porque ellos lo vieron en vivo y a todo color. Estamos convencidos, pero esa no es su reacción, hermanos. Su reacción es predecible, como lo leímos en el versículo 41. Dice que se llenaron de miedo. Tenían miedo durante la tormenta, ahora tienen mucho más miedo. ¿Por qué? Bueno, lo que es peor que tener una tormenta fuera de su barco es tener a Dios en su barco. Y eso es suficiente para entrar en temor. Te pregunto esta mañana, a modo de aplicación, si pudiera haber un temorómetro, ¿cómo está tu temor del Señor? De este lado. Medita, que el Señor te muestre. Aquí enfrente, ¿cómo está tu temor del Señor? ¿Lo habías pensado? De este lado, ¿cómo está su temor del Señor? ¿Cómo está el temor de que en nuestra vida práctica tengamos un deseo de no lastimar su corazón, para pecar de palabra, de pensamiento, de acción? Hermanos, esta semana me humilló el Señor de esa manera. Me di cuenta cómo de repente pecaba tan fácil, hermanos, que me di cuenta dónde estaba mi temor del Señor. Pero el Señor me dio consuelo. Me dice, tú eres nueva criatura, y es lo mismo que nos dice esta mañana. Yo te entiendo. Nada más quiero que lo midas para que corrijas, José Luis. Corrige. No me estás conociendo para tenerme confianza, me estás conociendo para engrandecer tu intelecto. Y el resultado de conocerme es confianza en mí. No teología pura, no teología intelectual, es temor en mí, confianza en mí. Ellos sí se pudieron dar cuenta frente a quién estaban. Dice el pastor MacArthur, ¿qué clase de reacción es esa de los discípulos? Es la reacción de alguien que sabe que el Creador controla a todos los animales vivos, a todos los peces del mar, y que van a donde Él les dice que vayan. Eso es aterrador. Pero si tú ves a Dios, entonces tú ves a ti, tú ves su gloria, tú ves tu pecado, y esa es una respuesta normal en las Escrituras. Sabían que esto era sobrenatural y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y hermanos, es una pregunta retórica, no tienen por qué tener una respuesta. Marcos ni siquiera la da. ¿Qué están diciendo los discípulos con esta pregunta? Él es Dios, Él tiene que ser Dios. Solo Dios puede hacer esto. Terminemos, hermanos. El Salmo 55, 22 dice lo siguiente, escuchen. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Primera de Pedro 5, 7 dice como, echad sobre Él vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que el Señor está comunicando dos cosas. Dijimos, está comunicando su deidad, está expresando su poder, pero también está expresando su simpatía, su compasión y su cuidado por los suyos al protegerlos de una muerte prematura. ¿Significa eso que los cristianos no mueren? No, hermanos.
pero no mueren hasta que llega su hora, y hasta ese momento el Señor los va a proteger, cuidar y los va a preservar como lo hizo en nuestro pasaje. La enseñanza más grande entonces de nuestro pasaje de esta mañana es: ¿dónde está tu confianza en Dios? No la que te imagines, la que el Espíritu Santo te haya mostrado esta mañana. Porque lo que quiere Dios es que al momento en que llegue la tormenta, estés lo más firme posible de confianza en Él. Pero que si no, como a todos nos puede pasar, puedas darte cuenta que simple y sencillamente es una prueba para ver dónde está tu confianza. No tu conocimiento en Él, tu confianza en Él. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y te agradecemos que este pasaje, Señor, también traiga enseñanzas para nosotros en esta mañana. Reconocemos en primer lugar que a veces nos creemos dueños de nuestras circunstancias. Creemos que las controlamos, Señor, a pesar de que durante el trayecto de nuestra vida nos hemos dado cuenta de que no es así. Perdónanos las veces que aún en medio de circunstancias difíciles nos hemos resistido a ellas y hemos querido enfrentarlas en nuestras fuerzas, a nuestra manera. Señor, perdónanos porque muchas de esas cosas entre comillas, se han solucionado, pero se han solucionado con pecado, Señor. Se han solucionado en nuestras fuerzas, con orgullo, soberbia, mentira, hurtos, con toda clase de pecados, Señor. Y te pedimos perdón por ello. Ayúdanos a confiar en que tú tienes el control de nuestras circunstancias, pero no solo de palabra, sino que de verdad creamos y esperemos en ti, Señor. Y en segundo lugar, ayúdanos a conocerte cada vez más, pero no para crecer, Señor, en nuestro conocimiento intelectual de ti, sino para acrecentar nuestra confianza en ti, Señor. Que ese sea el motivo de querer aprender más de tu palabra, de estudiar tu palabra, de exponernos a ella, Señor. Perdónanos cuando ese propósito se ha desviado y podemos, Señor, conocer diferentes ramas de la teología, diferentes doctrinas, pero a la hora de la prueba hemos fallado, Señor. Ayuda a mis hermanos que estén en estos momentos de dificultad y prueba y que esta palabra les traiga consuelo. Y a los demás, Señor, prepara su corazón para que esta enseñanza la abracen y entonces tengan el alimento perfecto y puedan confiar en ti. Puedan, Señor, acudir a ti. Puedan reconocer la debilidad de su humanidad frente a las circunstancias y puedan aprender a confiar cada vez más en ti. Te lo pedimos juntos todos esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermano. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Por tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen sus cantos cualquier criaturas, porque eres nuestro, siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta.
pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me partes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es su fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Así de pie, hermano, queda solo para despedirnos. Tengan pendiente ahí de las noticias en el menú. Oren porque se pueda arreglar pronto lo de la luz. Despídase de alguien. Recuerden que nos quedamos un ratito a ver cómo estamos, orar unos por otros, ver necesidades de oración. Y que tengan un excelente y bendecido domingo. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.